Hola y bienvenido una vez más al podcast en español de Nats, un espacio no solamente para aprender español, sino también para aprender cosas de cultura y también cosas de la vida cotidiana. El día de hoy quisiera hablar de algo que en Perú muchas veces no solamente es una necesidad, sino también un gusto y muchas veces también fuente de orgullo a nivel internacional. Y es que la comida es casi una forma de vivir acá en Perú y algo lo cual es muy importante en nuestro día a día. Y honestamente creo que muchas personas extranjeras notan esto muy rápido cuando llegan a Perú. Porque aquí la comida aparece en todas partes, en reuniones, en cumpleaños, en conversaciones familiares, en viajes, en amistades, relaciones románticas, en todo lo que tú te imagines de cualquier actividad que exista. La comida, si bien es importante porque es algo básico que tenemos que consumir todos los días, en Perú es una fuente incluso, como les comentaba, de orgullo nacional. Y es que creo que la comida es un momento muy especial y muy lindo que une muchas veces a las personas y las hace muy cercanas. Porque no solamente puedes hacer nuevas amistades, sino también puedes compartir recuerdos, puedes de repente confraternizar un poco más con tu familia, con tus amigos, ¿sí? E incluso es una forma de identidad del país. Entonces, el día de hoy quisiera reflexionar contigo y conversar por qué la comida es un factor tan importante para los peruanos. Y entender esto creo que te va a ayudar a entender mucho cómo somos las personas aquí, ¿sí? Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarte, en tu país, la comida también tiene un lugar muy especial en la vida de cada ciudadano. ¿Es algo más rápido y práctico o es algo a lo cual le dan bastante énfasis y dedican bastante tiempo a ello? ¿Sí? Porque creo que de cultura en cultura esto cambia muchísimo. Bien, ahora si están preparados, comencemos. Bien, entonces, algo muy peruano que creo que he encontrado y que también es muy lindo que tiene en común con, por ejemplo, la cultura coreana, es el preguntarle a la otra persona si ya ha comido. Porque muchas veces uno no se refiere literalmente a que la otra persona haya comido, aunque muchas veces puede ser así, sino también implica esta... indirectamente implica el de te estás cuidando, necesitas algo o incluso un todo bien. Porque en Perú creo que la comida está muy relacionada con el afecto que le tengas hacia otra persona, ya que cuando alguien, por ejemplo, quiere hacerse cercano a ti, te invita a una comida, de repente si es que están comiendo todos juntos, con la familia, te puede dar más arroz o más comida, ¿sí? Te guardan de repente una porción de todo lo que se ha preparado o estas pequeñas preguntas que hacen que tú sientas que la otra persona se está preocupando por ti. Es una de las formas más comunes que tenemos para hacer amistades. Creo que esto puede ser algo que sorprenda mucho, ya que en otros países es más usual el poder tener el espacio de las comidas de manera individual y de manera rápida, en donde simplemente se busca algo bastante práctico y bastante rápido de comer para poder seguir haciendo las actividades del día. Pero creo que en Perú el momento de la comida es algo más social y emocional, por lo que nos damos el tiempo no solamente de cocinar muchas veces, sino también el de poder conversar con otras personas, no mucho el comer solos, sino también el confraternizar con las personas, ya sea del trabajo o de la familia, o en el espacio en el que estés. Y creo que es algo muy usual el que cuando uno no quiere comer,
ya sea juntos o el de repente una comida en específico, es muy usual que se insista, y también es muy usual el que después del comer exista esto de no quieres un poquito más, que significa el tener una nueva porción de comida, pero esto también implica el comer más, implica el poder pasar más tiempo en ese espacio con esa persona, por lo que es una indirecta a de repente no quieres quedarte un poco más de tiempo. Y creo que es muy usual que las familias peruanas expresen el cariño cocinando para otra persona, ¿sí? Ya sean las mamás, las abuelas o los papás incluso en algunos casos, porque preparar comida, como saben, requiere de tiempo y de esfuerzo. Entonces, cocinar, prepararle algo para otra persona puede sentirse como un me importas, o un quiero hacerme cercano a ti y por eso es que he preparado esto con mi esfuerzo. Bien, ahora hay algo que debemos hablar, y es que en Perú el almuerzo es un evento muy importante, un momento en el día muy importante. Tradicionalmente en Perú el almuerzo es la comida principal del día. Y muchas veces no es algo rápido, sino que se tiene lo conocido como menú. ¿A qué me refiero con menú? El menú se refiere a la entrada, que usualmente puede ser una sopa, o un pequeño, de repente, puede ser una pequeña causa o algo bastante pequeño que uno pueda comer. Luego el segundo, que usualmente es el plato fuerte, y muchos menús también incluyen el postre, que puede ser un pequeño algo dulce para degustar después de comer, y tu refresco, que se refiere ya sea a un jugo o una limonada o lo que se tenga a disposición. Ahora, ¿por qué se llaman menús? Porque usualmente todo esto, todos estos alimentos se incluyen bajo un solo precio, que es algo bastante económico, ya que puede iniciar en algunos lugares desde los 10 soles hasta los menús más caros que pueden ir a los 25 soles o incluso 30 soles. Pero aparte de los menús, es usual para una persona peruana de repente cocinar para su almuerzo distintas comidas tradicionales que tenemos. Y como habrán escuchado, por ejemplo, un lomito saltado, un ají de gallina, tallarines, toda esta diversidad de comidas, es usual que de repente el día anterior, antes de ir al trabajo, uno lo pueda cocinar y lo pueda llevar al día siguiente. Ahora, creo que esto puede ser bastante distinto a otros países en donde de repente lo más usual para comer al almuerzo puede ser un sándwich, o algo más práctico para comer. Pero creo de que en Perú es bastante usual el pensar en el almuerzo como una forma de confraternizar con otras personas. Y sobre todo, últimamente se está reflexionando mucho sobre el poder prepararte tu propia comida, y el poder optar por opciones más saludables. Y sobre todo, algo bastante cultural creo que es la sobremesa. Sí, y que muchas personas no están muy familiarizadas con esto. ¿Y a qué me refiero con sobremesa? La sobremesa es básicamente quedarte conversando después de haber terminado la comida. Y es que muchas veces en el espacio donde uno está almorzando aprovecha para contar historias, anécdotas, recuerdos, el debatir incluso sobre algunos temas en específico. El contar de repente chismecitos que uno pueda haber escuchado. Entonces es, creo, muy usual el que a pesar de que uno ha terminado toda su comida, se quede un poco más de tiempo conversando, y no simplemente, ya terminé y me voy, sino es como que este espacio. Y no solamente, esta cultura de sobremesa no existe solamente en entornos de repente familiares, sino también incluso con amigos, con de repente personas en el trabajo con las cuales uno comparte el día a día, para que así se puedan conocer un poco más.
Bien, y creo que eso crea bastante vínculo emocional, ¿no creen? Porque cuando uno recuerda nuevamente cierta comida, asocia con la persona que de repente estaban conversando o la persona que lo preparó. Por eso es de que es muy usual que muchas personas en Perú digan, quisiera comer la tortilla que me preparaba mi abuela, le voy a pedir la receta. O que digan, me provoca mucho la sopa de pollo de mi mamá, le voy a pedir la receta. Y es que creo que muchas veces uno encuentra la comida mucho más sabrosa o deliciosa cuando la prepara alguien querido, ¿cierto? O alguien que posteriormente se hace cercano a ti. Bien, ahora, un tip respecto a la comida en Perú es que, como les mencionaba antes, si quieren hacerse cercanos a la otra persona, pero no saben cómo, muchas veces la forma más sutil de poder hacerse cercanos es invitándole a comer a otra persona. La comida creo que hace que muchas personas se abran un poco más emocionalmente a conectar con alguien más, y creo de que muchas veces, como les comentaba, en Perú las conversaciones más cercanas ocurren mientras uno come, así que creo que sería una buena alternativa por la cual ustedes podrían de repente hacerse cercanos o hacerse amigos de una persona en específico, ya que la comida rompe barreras sociales, y algo de bonito de Perú es que el compartir la comida es también compartir identidad, por lo que si un peruano te lleva a degustar comida peruana, ya sea un cevichito, un lomito saltado o cualquiera de los platos tan icónicos que tenemos, algo muy usual y muy importante es el saber tu opinión sobre esta comida, ¿sí? En donde si tú también opinas de que es delicioso, nosotros también nos vamos a alegrar y nos vamos a sentir muy orgullosos de nuestra comida. Bien, ¿y por qué? Porque sentimos de que la comida también representa muchísimo quiénes somos. Por eso es que es tan importante para nosotros. Y antes de culminar con el episodio del día de hoy, quisiera comentarles de que algo muy hermoso de la gastronomía en Perú, y algo por lo cual la hace tan deliciosa y tan diversa, es que la gastronomía peruana refleja toda la mezcla cultural del país. Porque la comida peruana no viene solamente de una sola raíz, sino que tiene influencias andinas, españolas, africanas, chinas, japonesas, ¿sí? Entonces es muy usual el tener comidas fusión, que se les dice, y que muchos de estos platos tengan que muchos de los platos peruanos tengan muchos ingredientes de comidas de otros países, que combinándolo con ingredientes peruanos crean estos platos tan únicos y tan reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, el famoso y conocido chifa, probablemente ya lo deben haber escuchado, pero este viene mucho de la afluencia china, ¿sí? Y la comida Nikkei tiene mucha influencia de la comida japonesa. Entonces, creo que cuando comes en Perú, también estás viendo una parte de la historia del país, ya que en cada región se tienen sabores completamente distintos que no puedes probar en otra. Y algo bastante interesante es que dentro de una misma ciudad, incluso en cada familia, se cocina de manera distinta, ya que creo que a muchos peruanos nos gusta mucho el cocinar desde pequeños, pero también innovando con ciertos sabores que de repente podamos descubrir. Y por lo mismo que le damos mucha importancia a la comida desde que somos jóvenes, cuando vamos al extranjero por cierto periodo de tiempo, es muy usual el poder extrañar mucho la comida peruana, no solamente por el sabor, sino también por lo que representa. Bien, personalmente creo de que aprendiendo idiomas y conociendo otras culturas, creo que la comida dice mucho sobre la sociedad,
Hay culturas en donde el comer bien es comer rápido y de manera práctica. Hay otras en donde comer significa detener el tiempo un momento y dedicarte exclusivamente a comer. Y creo que Perú está más en el segundo lado, ¿cierto? El comer significa compartir y el poder conocer más, no solamente a ti, sino también a otras personas. Y creo que eso hace bastante significativo este momento en el día, porque en un mundo en donde estamos ocupados, cansados, donde muchas veces solamente pensamos en nosotros y estamos mirando el celular todo el día, creo que al momento del comer, estar juntos y poder compartir, se puede aún generar este tipo de conexión humana real. Y el poder de repente sentir que estás conociendo nuevas personas. Y el sentir esta genuina conexión emocional, que creo que hace muy lindo el tener este espacio de comida. Y creo que también por eso nos gusta tanto la comida y es una de las actividades que más hacemos con nuestros amigos. Bien, no solamente por el sabor, sino también, como les decía, por lo que representa. Y bueno, ahora, después de escuchar este episodio, creo que ya sabes por qué a los peruanos le damos tanta relevancia a la comida. Porque es cariño, es recuerdo, es familia, es identidad, es cercanía. Y ahora quiero preguntarte, ¿comer juntos es importante en tu país? ¿Qué tipo de estilo se maneja más al momento de las comidas? ¿Un estilo más práctico y rápido o un estilo en donde al momento de cada comida se dan un espacio exclusivo para este? ¿Sí? Me gustaría mucho conocerlos un poco más, conocer un poco más de sus culturas, así que les pido que dejen su opinión abajo en los comentarios y si les ha gustado el episodio del día de hoy, no se olviden de darle a like y suscribirse. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye bye.